¿Qué tal amigos y hermanos en Cristo? Sean ustedes bienvenidos a este repaso de escuela sabática para adultos para el 4 de febrero del año 2023. Y es la lección número 5 titulada ¿Cómo enfrentar las deudas? Gracias por estar en nuestro canal estudiando el verbo. Queremos invitarlos para que puedan darle ahí manita arriba y puedan también con todo gusto, ¿verdad? Con toda confianza, hacer sus solicitudes de oración, ¿verdad? Hemos estado orando para que todos los que nos escuchan, ¿sí?, puedan recibir grandes bendiciones de parte de Dios, ¿verdad? Como siempre, antes de iniciar este repaso de la lección, quiero decirles que este repaso es un material de apoyo, ¿verdad? De ninguna manera sustituye al repaso de lección que la iglesia propone cada semana en su guía de estudio, ¿verdad? Administrar para Cristo hasta que Él venga. Así que quiero invitarles para que no solamente puedan ver nuestro repaso, sino también cada uno de ustedes debe estudiar su repaso de lección, el que la iglesia edita para cada uno de ustedes. Así que vamos a orar. Quiero invitarles para que inclinen su rostro, cierren sus ojos en señal de reverencia a nuestro Padre eterno. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces, y te agradecemos, oh Señor, infinitamente este privilegio que nos das en esta hora de abrir tu palabra. Bendice, Padre eterno, a los que nos van a escuchar y los que nos están escuchando en este momento, y que puedan ellos también, Padre eterno, ser habilitados para que puedan entender cada uno de los principios eternos que tu palabra establece. Gracias, Padre eterno, perdona nuestros pecados, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Bien, vamos pues a iniciar este repaso. ¿Cómo afrontar las deudas? ¿Verdad? Nadie quiere saber de deudas, sin duda, ¿verdad? De todos quisiéramos que esta palabra no existiera, y sin embargo, por diferentes causas, por diferentes razones, ¿verdad? Muchas veces nos endeudamos. ¿Qué dice la Biblia acerca de todo esto? ¿Sí? Vamos, antes vamos al versículo de memoria que se encuentra ahí en el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero invitarles para que abran la palabra de Dios. El rico domina al pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Sin duda, en esta cita está el punto central, ¿sí?, de la lección. Sin duda, ¿verdad? El rico domina al pobre, y el que toma prestado es siervo del que presta. Tanto el que presta como el que pide prestado, sin duda, muchas veces abusa de esto, ¿verdad? Por eso es que el rico se convierte en dominador del pobre, y el siervo tiene que muchas veces pagar caro, sí, ese préstamo. Quiero invitarles para que vayamos a la introducción de este tema, que tiene sin duda dos objetivos. Número uno, las razones para no endeudarse y cómo abordar las deudas. Y segundo, como siempre, invitar a los maestros que tomen el liderazgo de su unidad de acción o grupo pequeño, ¿verdad? Vamos pues entonces a la introducción. Esta lección, sin temor a equivocarme, tiene un trasfondo que va más allá de cómo afrontar las deudas, y solo abordaremos este trasfondo un poco en esta introducción, con el propósito de que estemos muy alertas de no confundirnos o seamos engañados al respecto. ¿Por qué? Porque uno de los fenómenos importantes en el mundo, por lo cual países enteros están endeudados, tiene que ver con un término financiero llamado inflación. Podemos definirla como el aumento
desordenado de los precios de la mayor parte de los bienes y servicios que se comercian en los mercados por un periodo de tiempo prolongado. Entre otros factores está también la corrupción, la ambición que existe en los países subdesarrollados y que lleva a gobiernos a subir impuestos y energéticos que son factor para incrementar los costos de producción y servicios. Esto nos obliga más bien a poner mucha atención en nuestras finanzas y lo que Dios aconseja para vivir únicamente con lo que tenemos, siempre con fe y la esperanza de que Dios nunca abandona a sus hijos. Lo anterior aunado a que vivimos en una sociedad consumista. Otro factor importante para endeudarse, ¿verdad? Debemos de no dejar de mencionar el factor que origina todo esto y que tiene que ver con las guerras y rumores de guerras, políticas financieras internacionales, ambición y poder por parte de quienes, contrariamente a lo que Dios ordena y ha dado para que sea administrado sabiamente para justicia de los pobres, recursos tales los han utilizado para la fabricación de armas cada vez más destructivas en vez de devolver esos recursos a Dios, como está escrito en el Evangelio de Mateo capítulo 25 al hablar de la parábola de los talentos. Dios ha dejado claro al mundo que es el dueño de la plata y el oro. Ageo 2:8. Este profeta vivió allá en el año 520, ¿verdad? Y sin duda Ageo nos revela, ¿sí? Cómo que los problemas no son de estos últimos tiempos, sino ya desde esos tiempos se veía este problema de las deudas. Sin embargo, el mundo ha cambiado de Dios, ¿verdad? Pues teniendo a un Dios que suplía siempre sus necesidades, ha preferido a un Dios que ofreció un día a Cristo la posesión de reinos, riquezas y poder si le adorasen, ¿verdad? Lucas 4:7, ¿verdad? Bien, el hecho de no tener suficiente dinero efectivo para afrontar un gasto provoca que las personas pidan prestado y por lo tanto se endeuden. ¿Cuántas veces hemos abierto nuestra billetera, sí, y está completamente vacía, ¿verdad? Pero las deudas no son un problema nuevo, como ya dijimos en la introducción. En el Antiguo Testamento ya contiene diversas historias de personas que tuvieron que endeudarse por diferentes razones. Incluso Jesús nos dejó parábolas, como ya dijimos, la parábola de los talentos, sobre este tema. Por ello la Biblia contiene consejos prácticos sobre economía y finanzas. Vamos a ver los puntos más importantes de esta lección. Son dos puntos muy importantes. Número uno, las deudas, ¿verdad? En ella vamos a ver el origen de las mismas, ¿verdad? Además, vamos a ver también si las deudas son pecado, ¿verdad? Ahora, también vamos a ver cómo quitar las deudas. Número dos, otros problemas financieros, como son los avales y atajos financieros y los préstamos. Vamos entonces al primer punto, que son las deudas. Dentro de este primer punto vamos a ver tres aspectos: el origen de las deudas, ¿verdad? ¿Son las deudas un pecado? ¿Y cómo quitar las deudas? Vamos pues al primer punto: origen de las deudas. ¿Por qué nos endeudamos? ¿Verdad? De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo, nos endeudamos porque no estamos satisfechos con lo que tenemos. Quiero invitarlos a que vayamos rápidamente a la palabra de Dios, a la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Qué interesante es esta cita, sin duda. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8, que dice: así que si tenemos sustento y abrigo, contentémonos con eso. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras? Si estamos satisfechos con lo que tenemos, si tenemos sustento, es decir, comida, ¿verdad? Y abrigo, en este caso abrigo podemos considerarla como la ropa
un techo, ¿verdad? Entonces debemos estar satisfechos, debemos estar contentos, ¿verdad? Con lo que tenemos. Es decir, no ambicionemos, no querramos tener otra cosa, ¿verdad? Porque entonces ahí estaríamos nosotros cayendo en pecado, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice el libro de Éxodo, en el capítulo 20, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, uno de los mandamientos, ¿verdad? Estaremos ahí codiciando algunas cosas que no son muy necesarias. El apóstol Pablo es muy claro, dice, si tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con esto, ¿verdad? Ahora, en el Antiguo Testamento vemos que en tiempos de Nehemías se habían endeudado para poder alimentar a su numerosa familia, Nehemías 5:2, ¿verdad? Vamos rápidamente a Nehemías 5:2. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice el libro de libros? Pues decían, si contamos a nuestros hijos y nuestras hijas, en nuestra familia somos muchos y tenemos que pedir prestado el grano para poder comer y vivir, ¿verdad? Ahora, eso por un lado, ¿verdad? Otros, sus cosechas no habían dado suficiente fruto y otros para poder pagar los tributos. Vamos al versículo 3 y 4. Otros decían, es tanta el hambre que padecemos que ya hemos hipotecado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de alimentos. Otros se quejaban, hemos tenido que hipotecar nuestras tierras y nuestras viñas para pagar nuestros impuestos al rey. Vemos allí algunas causas del origen de las deudas. ¿Cuáles son las motivaciones que llevan a las personas a endeudarse en la actualidad? ¿Verdad? Podemos citar algunas, pero hay más. Podemos citar la ignorancia, ¿verdad? ¿La ignorancia en qué? En los principios bíblicos, ¿verdad? El consejo de Dios es muy importante. Yo diría que más importante que el consejo secular acerca de la administración financiera, ¿verdad? Número 2, por el egoísmo. Es decir, aquí es donde deseamos nosotros que entra la codicia, ¿verdad? Deseamos muchas veces tener más o satisfacer necesidades egoístas, ¿verdad? Número 3, por desgracia o necesidad, a causa de accidentes o circunstancias sobrevenidas o de gastos innecesarios que superan la capacidad económica presente, ¿verdad? Sí, es decir, gastamos más de lo que tenemos como ingreso. Pero hay otras causas, sin duda, que por falta de espacio en este medio quizás no podamos mencionar. Sin embargo, podemos también mencionar a causa también de la ambición de los poderosos, ¿verdad? A causa también de la corrupción, a causa también de los bajos salarios, ¿verdad? Son muchas causas, ¿verdad? Anteriormente, acá en nuestro país, ¿verdad? Los sueldos mínimos eran de miseria y no alcanzaba para nada, ¿verdad? No podía uno tener bueno, más bien tenía uno la necesidad de tener algunas cosas básicas en nuestro hogar y no se podían comprar a menos que la saque uno a crédito, ¿verdad? Ahora, básicamente yo creo que el origen de las deudas, ¿verdad? Es más que nada por la codicia que hay en el ser humano, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. ¿Son las deudas un pecado? Ya vimos que sí, ¿verdad? Cuando nosotros codiciamos alguna cosa, ¿verdad? Material, sí, estamos infraccionando la ley, ¿verdad? Pero vamos a la palabra de Dios para ver qué dice la palabra de Dios. ¿Son las deudas un pecado? Colosenses 3:5.
Colosenses 3:5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Colosenses 3:5. Dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes lo que sea terrenal. Y luego ahí pone el apóstol Pablo: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenados, malos deseos y avaricia, ¿verdad? Eso es idolatría, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo que las deudas muchas veces, cuando son por esa razón, se convierten en pecado, ¿verdad? Sin embargo, podemos también decir que las deudas en sí mismas no son pecado, pero en ocasiones el origen de las deudas puede ser debido a un problema de origen pecaminoso, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo. Por ejemplo, ya vimos ahí que la avaricia y la usura, de acuerdo al apóstol Pablo en Colosenses 3:5, es pecado. Vamos a ver qué dice Ezequiel, el libro de Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18, versos del 10 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero si ese hombre engendra un hijo ladrón o asesino, o incurre en alguna de esas cosas, pero no en otras, sino que come sobre los montes, o viola a la mujer de su prójimo, o oprime al pobre y menesteroso, o comete robos y no devuelve la prenda, o dirige la mirada hacia los ídolos e incurre en actos repugnantes, o presta dinero por interés y usura, ese hijo no merece vivir y no vivirá por incurrir en todos esos actos repugnantes. Tendrá que morir y su muerte será culpa suya. Entonces, la avaricia, en la avaricia y la usura hay dos lados. Por un lado, el que tiene avaricia, ¿sí?, es el que se endeuda, y el que se aprovecha de esa avaricia, de eso que lo lleva a endeudarse a esa persona, ¿sí? Es el usurero que presta a un interés muy alto, ¿verdad? Ya vimos que en 1 Timoteo 6:9, que la codicia, ¿verdad? La codicia, sin duda, es un pecado, ¿verdad? Quiero invitarles a 1 Timoteo 6:9 rápidamente. 1 Timoteo 6:9. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está escrito? Timoteo 6:9. Timoteo 6:9. Primera de Timoteo 6:9. Vamos rápidamente, estimados hermanos. Los que quieren enriquecerse caen en la trampa de la tentación y en muchas codicias y necias y nocivas que hunden a los hombres en la destrucción y la perdición, ¿verdad? Es malo esto, sin duda, sí. Vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Interesante cita, ¿verdad? El que ama al mundo, ¿verdad?, el Padre no está en él. Engaño y fraude, ¿verdad? Amor al dinero, 1 Timoteo 6:10. Infidelidad en diezmos y ofrendas, Malaquías 3:7 al 10. Son citas que ya hemos leído, ¿verdad? ¿Sí? Cuando el origen de una deuda es de este tipo, es decir, avaricia y usura, codicia, engaño y fraude, amor al dinero, infidelidad en diezmos y ofrendas, debemos buscar primeramente el perdón divino y su ayuda para abandonar el pecado, ¿verdad? Dios quiere vernos libres de deudas, por ello nos da consejos sabios en su palabra. Entre ellos destaca la orden de poner en primer lugar nuestra fidelidad a Dios, devolviendo ¿qué cosa? Los diezmos y las ofrendas. Y no a las deudas. Ahora, ¿cómo quitar las deudas? ¿Verdad? Vamos al libro de Proverbios. Capítulo 22. Rápidamente.
versículo 27, libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 27. ¿Por qué han de quitarte hasta la cama si resulta que no tienes con qué pagar? Tenemos que pensar antes de comprar si tenemos para pagar, en otras palabras, ¿verdad? Si tienes deudas, procura librarte de ellas lo antes posible, antes de llegar a no poder pagarlas, ¿verdad? Tu fidelidad y compromiso con Dios te ayudarán a ello. Por eso, en primer lugar, no dejes de ser fiel a Dios en tus diezmos. Además, sigue los siguientes pasos. Número 1, no contraigas más deudas bajo ningún motivo. Número 2, cuando Dios te bendiga y recibas dinero extra, no lo gastes, úsalo para reducir tu deuda. Tercer paso, ordena tus deudas de mayor a menor. ¿Cómo? De mayor a menor. Céntrate en la deuda menor y cancélala con pagos extras, ¿verdad? Cuando esté cancelada, usa el dinero que pagabas por ella para cancelar con pagos extra la siguiente deuda. De esta forma, dispondrás cada vez de más dinero para cancelar las deudas mayores. Vamos al siguiente punto, que tiene que ver con otros problemas financieros. Avales, atajos y atajos financieros. Quiero invitarles para que nuevamente vayamos al versículo 26, el mismo del libro de Proverbios, en el capítulo 22. No te comprometas, miren lo que dice la palabra de Dios, no te comprometas por otros, ni salgas fiador de nadie. No te comprometas por otros, ni salgas fiador de deudas ajenas. Muchas veces decimos, bueno, yo quiero ser fiador de fulano o sultano, ¿verdad? Sin embargo, no es buen consejo. Digo, no es buena idea. El consejo es que no te comprometas por otros, ni salgas de fiador de deudas ajenas, dice la palabra de Dios. Dios no quiere que sus hijos se hagan responsables de las obligaciones de deuda de los demás. Vamos nuevamente a ese libro de Proverbios, al capítulo 6, versículos del 1 al 5, que dice: Hijo mío, si sales fiador por tu amigo y empeñas tu palabra en favor de un extraño, te has enredado con tus propias palabras, eres cautivo de tus propias promesas. Hijo mío, has caído en manos de tu prójimo. Para librarte tienes que hacer lo siguiente: ve a hablar con tu prójimo y humíllate ante él. No te des un momento de reposo, no cierres los ojos ni te duermas. Sé como gacela y escápate del cazador, sé como un ave y líbrate del que pone trampas, ¿verdad? No contraigamos deudas ajenas, ¿verdad? Podemos ayudar a pagar las deudas a los necesitados, si está en nuestras manos hacerlo, ¿verdad? El libro de Proverbios tiene otro consejo, ahí en el capítulo 3, versículo 28, ¿qué dice? Si hoy puedes ayudar a tu prójimo, no posponga la ayuda para mañana, pero en ningún caso debemos responsabilizarnos de su deuda o avalarla. Otro problema puede venir del deseo de obtener ganancias rápidamente, ¿verdad? Es decir, adquirir dinero fácil. Vamos ahí mismo al capítulo 28 del libro de Proverbios, versículo 20. El hombre fiel recibe muchas bendiciones. El que quiere hacerse rico, no sale bien librado. El hombre fiel recibe muchas bendiciones. El que quiere hacerse rico, no sale bien librado. Sí, es decir, si tienes ambición, si quieres ganarte dinero fácil, sin duda no vas a salir bien librado, ¿verdad? Si te dedicas a prestar quizás para obtener dinero mediante intereses, puede ser que ya ni te paguen, ¿verdad? Muchas de estas formas pueden ser fraudulentas, como las famosas estafas piramidales o excesivamente arriesgadas, ¿verdad?, que pueden provocar el colapso financiero. Debemos ser siempre muy prudentes,
¿sí? Cuando se trata de las finanzas, ¿verdad? Debemos ser sabios. Siempre hay que pedirle consejo a Dios para hacer cualquier movimiento financiero. Vamos al siguiente aspecto de otros problemas financieros, ¿verdad? El primero fue avales y atajos financieros. El segundo aspecto es préstamos. Para ello quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios, nuevamente, al libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 1. Cada 7 años condonarás las deudas. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas, dice la versión Nueva Internacional, ¿verdad? Conforme a los consejos sobre endeudamiento que hemos estudiado, ¿es incorrecto pedir un préstamo? Esa es la pregunta. En la ley mosaica, Dios reconoció la realidad de la concesión de préstamos, pero limitó el endeudamiento entre los israelitas a 7 años, ¿verdad? Como está escrito ahí en Deuteronomio 1. ¿Qué dice el versículo 2? Esta condonación se hará de la siguiente manera: todo el que haya prestado algo a su prójimo o a su compatriota lo relevará de la obligación de pagar la deuda. Ya no le exigirá que le pague, porque no proclamará la condonación de deudas en el Señor. Podrás exigir del extranjero el pago de la deuda, pero si tu compatriota te debe algo, tú le perdonarás esa deuda. Así no habrá entre ustedes ningún mendigo, porque el Señor tu Dios te bendecirá abundantemente en la tierra que va a darte en posesión. ¿Ah? Versículo 5. Siempre y cuando escuches fielmente la voz del Señor tu Dios y obedezcas y cumplas todos estos mandamientos que hoy te ordeno cumplir. ¿A quién le vamos a perdonar la deuda? A los de nuestra casa, ¿verdad? Sin duda, a los de nuestra casa, sí, a los de nuestro pueblo. Al extranjero no, pero a los de nuestra casa sí, ¿verdad? Qué bueno que esta ley pudiera aplicarse en nuestros tiempos, ¿verdad? No, ni siquiera muchas veces somos capaces de condonar las deudas a nuestra propia familia, ¿verdad? Sin duda, pedir un préstamo no es pecado. Sin embargo, debería ser una solución extrema o ineludible. Ejemplo de ello puede ser la adquisición de una casa u otras posesiones cuyo precio excede el dinero efectivo, o al que podamos ahorrar en un tiempo breve y que sean realmente necesarias. En esos casos debemos buscar las mejores soluciones posibles. Debemos de buscar pagar el menor interés y pedir el mínimo que necesitemos, ¿verdad? Vamos a terminar este repaso de lección, estimados amigos y hermanos, como siempre, una cita de la pluma inspirada. Se encuentra en Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 271. Miren lo que dice: haga un pacto solemne con Dios, prometiendo que mediante su bendición pagará sus deudas y luego a nadie deberá nada, aunque viva solamente de gachas y pan. Resulta muy fácil al preparar la mesa para la comida sacar de su cartera y gastar 25 centavos en cosas extras, ¿verdad? Cuide los centavos y los pesos se cuidarán solos. Son los centavos aquí y los centavos allá gastados para esto, aquello y lo demás allá, que pronto suman pesos. Niéguese a complacer el yo, por lo menos mientras está asediado por deudas. Sí, este consejo sin duda nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos salir de nuestras deudas. Vamos a concluir rápidamente esta lección. Número 1. Para salir de nuestras deudas debemos examinar nuestras prioridades para ver si estamos más interesados en nuestros propios placeres que en hacer la voluntad y la obra de Dios. Número 2. Confesar nuestras faltas y buscar vivir vidas santas ante Dios. Número 3. Actuar valientemente por Dios, porque tenemos la seguridad de que Él está con nosotros siempre y tiene pleno control de nuestras circunstancias. Y por último, descansar seguros en la mano de Dios, sabiendo que Él nos bendecirá abundantemente mientras
le sirvamos fielmente. Con esto terminamos esta lección de cómo afrontar las deudas en esta. Agradezco como siempre su presencia, su esfuerzo que están haciendo por estudiar la palabra de Dios. Sin duda, si nosotros escuchamos y llevamos a la práctica estos consejos, seremos hombres y mujeres sabios y prudentes. Hasta pronto, Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.